Buenos días, bienvenidos una vez más a la materia de Teoría de la Información y Codificación del curso de temporada de invierno 2022. Ya está publicado en el aula la resolución del primer parcial de ambas filas, pero también ya está publicado la práctica 2 que se tiene que resolver. eh, Probablemente por el retraso que hemos tenido de un día y que más o menos habíamos estado pensando. El segundo parcial se realice el miércoles en lugar del martes, el miércoles de la siguiente semana. Está programado para que se entregue esta práctica hasta el miércoles 20 de junio a las 23:59, como más o menos lo habíamos estado conversando. Y también ya está publicada los contenidos de la tercera unidad didáctica relacionada a las propiedades de los códigos, ¿no? El documento in extenso y las presentaciones que tenemos que revisar, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? La unidad 3. Eh, entonces, vamos a empezar con eso. Como saben, cualquier consulta me interrumpe nada más, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el tema de propiedades de los códigos, pero también vamos a lanzar un jam para que podamos ir explicando un poquito el tema de estas propiedades de los códigos. Estoy lanzando un Jamboard para que lo podamos ver también. Espérenme un minutito. Aquí está. Eso es. Esta dirección. Estamos tratando de copiar la dirección del Jamboard que habíamos abierto para que en la grabación no aparezca cortado, que es uno de los problemas que siempre tenemos. Y está muy lento. A ver, ahora sí. Ok, ahora sí. Lo que ocurre es que si nosotros tenemos un Jamboard que no esté en esta ventana que estoy compartiendo, probablemente más adelante tengamos algún problemita al momento de grabar. Ya, muy bien. Ahora sí, vamos a entrar entonces con el tema de propiedades de los códigos. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una pequeña introducción al tema de codificación, decodificación. Vamos a hablar de códigos unívocamente decodificables. Vamos a hablar de códigos instantáneos. Y para determinar si un código es instantáneo, para construir códigos instantáneos, vamos a ver la inecuación de Kraft y el teorema de Macmillan. Y con eso habríamos terminado la sesión de propiedades de los códigos.
Entonces vamos a empezar con una pequeña introducción. Vamos a decir que tenemos un alfabeto S que va a tener Q símbolos. A ese alfabeto S de Q símbolos lo vamos a denominar alfabeto fuente de tamaño Q, que es algo que nosotros hemos estado haciendo desde la estimación cuantitativa de la información. Pero además tenemos un conjunto X que tiene R símbolos. A este conjunto X de R símbolos le vamos a llamar alfabeto código de tamaño R. Ya el tamaño hace referencia al número de símbolos que va a tener. Entonces yo les decía que íbamos a definir lo que es codificar. Codificar es la correspondencia de un símbolo S a un símbolo X. Y decodificar es la correspondencia de un símbolo X a un símbolo de S, ¿no? Entonces, cuando codificamos, le correspondemos a un símbolo S sub I, un símbolo X sub I. Cuando decodificamos, le correspondemos a un símbolo X sub I, un símbolo S sub I. Eso es lo que hacemos. Y eso, en teoría de funciones, se expresa de esa manera, ¿no? A un símbolo del alfabeto fuente le corresponde un símbolo del alfabeto código. Eso es lo que en este momento estamos diciendo. Puede ser un símbolo o un conjunto de símbolos. Eso vamos a determinar en un minuto. Por eso decimos, si tengo un símbolo S sub I, entonces cuando codifico, aplico la función de codificar sobre ese símbolo S sub I, obtengo un X sub I. Estoy partiendo de un alfabeto, de un símbolo del alfabeto fuente, codifico ese símbolo del alfabeto fuente y obtengo un símbolo del alfabeto código. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, como observan, básicamente lo que nosotros hacemos es a un símbolo, tenemos un alfabeto, ustedes ven que tenemos un alfabeto que corresponde al alfabeto fuente, ¿no? De tamaño Q. Entonces nosotros tenemos este alfabeto fuente, S. ¿Cuál será su tamaño de este alfabeto fuente? ¿Cuál es su tamaño? 4, ¿no? A, B, C, D. 4. Y tenemos un alfabeto código. ¿Cuál será el tamaño del alfabeto código? Igual 4. Igual 4, ¿no? 0, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 3, 0, 0, 1, 4. Tiene 4 símbolos. Y hay una correspondencia, ¿no? Decimos el símbolo A, su código es 0. Del símbolo B, su código es 0, 1 y 1, 0. Del símbolo C, su código es 0, 0, 1. Y del símbolo D, su código también es 0, 1. Puede ocurrir, ¿no? Claro que no es, esta codificación no va a ser de mucha utilidad, porque cuando nosotros, ¿por qué no va a ser de mucha utilidad? Porque cuando nosotros recibamos este código 01, ¿de qué símbolo del alfabeto fuente estaremos hablando? ¿Mm? Si yo recibo esta palabra código, este código 01, ¿de qué símbolo del alfabeto fuente estaremos hablando? B y D, B o D. B o D. Entonces, no es muy útil, ¿no? Porque no podríamos determinar si se refiere al símbolo B o se refiere al símbolo D, ¿no? Entonces, la idea es justamente trabajar con eso, ¿no?
con códigos que sean útiles y que se correspondan solo a un símbolo del alfabeto fuente. Eso es lo que vamos a intentar hacer a lo largo de estas sesiones. Entonces, tenemos algunas propiedades de los códigos. Como les decía, la idea es que sean útiles los códigos asociados a una palabra fuente. La primera propiedad, que es muy importante y que tenemos que memorizar, es un código es no singular si todas las palabras código son distintas. Son distintas. Ok, entonces lo que a nosotros nos interesa son palabras código que sean distintas, ¿no? Que no sean iguales. Ahí eso es un código no singular. Un código bloque, es la segunda propiedad que vamos a analizar, es aquel que asigna a cada uno de los símbolos del alfabeto fuente S una secuencia fija de símbolos del alfabeto código X. Estas secuencias fijas, que vamos a denominar secuencias S sub i, reciben el nombre de palabras código. Ok, esto es lo que decíamos. Hace un minuto estábamos hablando de que un símbolo S sub i del alfabeto fuente se corresponde con un símbolo del alfabeto código. Pero ahora estamos hablando de un código bloque. En el código bloque, a un símbolo del alfabeto fuente, le puedo asignar una secuencia fija de símbolos del alfabeto código X. Una secuencia fija. Estas secuencias fijas, secuencias X sub i, reciben el nombre de palabras código. De acuerdo. Denominaremos X sub i a la palabra código que corresponde al símbolo S sub i. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos quiere decir lo siguiente. Más o menos quiere decir que yo puedo tener un alfabeto fuente S, este es mi alfabeto fuente S, que puede tener dos símbolos A y B. Y puedo tener un alfabeto código que también puede tener dos símbolos 0 y 1. Cuando hablábamos de codificar en nuestra primera aproximación, la primera vez que habíamos visto, decíamos, si yo codifico A es 0 y B es 1. Estoy asociando un símbolo del alfabeto fuente con un símbolo del alfabeto. Pero ahora me habla de que también pueden existir el código bloque. En el código bloque, a un símbolo del alfabeto fuente le puedo asignar una secuencia, ¿no?, de símbolos, una secuencia de símbolos del alfabeto código. Y a esta le voy a llamar palabras código. Por ejemplo, 0, 1, 0, 1. Para mí, esto es una palabra código, ¿no? Eso me dice, además, ahora que estoy hablando de código bloque. Vean, me dice
El código bloque es aquel que asigna a cada uno de los símbolos del alfabeto fuente S una secuencia fija de símbolos del alfabeto código X. Esas secuencias fijas, secuencias de X sub I, reciben el nombre de palabras código. Denominaremos X sub I a la palabra código que corresponde al símbolo S sub I. Esto es lo que acabamos de hacer, ¿no? Acabamos de codificar para una palabra, para un símbolo del alfabeto fuente, una secuencia fija de símbolos del alfabeto código X. Eso es lo que acabamos de hacer. Y eso se denomina un código bloque. A ver, determinemos las propiedades de los siguientes códigos como ejemplo. ¿Qué podríamos decir? Recuerden, un código es no singular si todas las palabras código son distintas. Para el código A, ¿será no singular? ¿Qué opinan? Para el código A, ¿será no singular? ¿Todas las palabras código serán distintas? No. No. Para el código B, ¿será no singular? Sí. Sí, porque todas sus palabras código son distintas. Ok. Ahora, hablemos de si es un código bloque o no. Hablemos de si es un código bloque o no. ¿No ven? ¿Cuándo es un código bloque? Un código bloque se denomina así cuando se le asigna una secuencia fija. ¿El código A será bloque? ¿El código B será bloque? Entonces veamos y analicemos la solución. Primero, A es un código singular. Está bien, no es no singular. Es singular porque sus palabras código no son distintas, ¿no? 1, 1 y 1, 1. Sus palabras código asociados a un símbolo del alfabeto fuente no son distintas. Es un código singular. No es código bloque porque no se le asigna una secuencia fija. Al símbolo S2 se le ha asignado 1, 1 y al símbolo S4 también se le ha asignado 1, 1. B. Es un código no singular en apariencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus palabras código son diferentes. Y es en apariencia, ¿por qué? Porque no sabemos bajo qué criterio de codificación se utiliza. Por ahí, este 0 es igual que este 0, 0. Por eso decimos es no singular en apariencia. Y es un código bloque. ¿Por qué? Porque se le ha asignado palabras código fijas a cada símbolo. S1 tiene 0. S2, 1, 1. S3, 0, 0. S4, 0, 1. Palabras fijas. Cuando me refiero a palabras fijas, me refiero a que esa palabra código no está asignada a otro símbolo del alfabeto fuente. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Cuándo es un código singular? ¿O cuándo es no singular? ¿Y cuándo es un código bloque? ¿O cuándo no es un código bloque? ¿Se entiende o no se entiende? Ok, supongo que se entiende, pero nadie me está diciendo lo contrario. Veamos lo siguiente. No se entiende, ingeniero. Ok, miren, ¿qué estamos diciendo?
Tenemos, cuando hablamos de propiedades de los códigos, dos cosas. Un código no singular, si sus palabras código son distintas, y lo opuesto, ¿qué sería? Singular, si sus palabras código son iguales, o algunas son iguales. ¿No ve? En el caso de A, del código A, ¿qué estamos diciendo? Es singular. ¿Por qué? Porque tiene dos palabras código que son iguales. Si fueran todas distintas, sería no singular. Pero aquí tiene dos iguales. Para el símbolo del alfabeto fuente S2 es 1, 1. Para el símbolo S4 del alfabeto fuente S es también 1, 1. Entonces no puede ser no singular. ¿Por qué? Porque las palabras código no son distintas. No son. En cambio, para el código B, sí son distintas. Vean, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. En apariencia, pero no sabemos el criterio de codificación que se utiliza. Pero viendo así, es no singular, porque son distintas. Ahora, el código A, no es bloque. ¿Por qué? Porque la definición de código bloque dice, a un símbolo del alfabeto fuente se le va a asignar una secuencia fija de símbolos del alfabeto código. ¿A qué se refiere secuencia fija? Que esos símbolos, esa palabra código, va a estar asignada solo a un símbolo del alfabeto fuente. En este caso, esta secuencia de símbolos no solo está asignado a S2, sino también está asignado a S4. Por lo tanto, no es código bloque. En cambio acá, como todos son diferentes, también es un código bloque. Por eso decíamos, A es un código singular porque tiene palabras códigos repetidas y no es código bloque porque al símbolo S2 y al símbolo S4 se le ha asignado la palabra código 1, 1, no una secuencia. D es un código no singular. ¿Por qué? Porque sus palabras código son diferentes. Y es código bloque porque ninguna de las palabras código se le ha asignado más de un símbolo de la fuente. Ahora sí, esa es la idea. Sí, Lick, se entiende ahora sí muy bien, gracias. Ahora Ahora, sí, muchas gracias. ahora hemos trabajado, cuando habíamos hablado de la estimación cuantitativa de la información, habíamos trabajado con extensiones, ¿no? La extensión de una fuente de memoria nula, la extensión de una fuente con memoria, y de la misma manera nosotros tenemos la extensión enésima de un código. La extensión de orden n de un código bloque que hace corresponder los símbolos S sub i con las palabras código X sub i es el código bloque que hace corresponder las secuencias de símbolos S sub i hasta n con las secuencias de palabras código X sub j hasta d. Según la anterior definición, la extensión de orden n de un código bloque es también un código bloque. Entonces, nosotros tenemos que trabajar las secuencias, ¿no? Las secuencias se generan a partir de la combinación de símbolos, como hemos hecho en las extensiones de orden n de una fuente cuando trabajamos para la estimación cuantitativa. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si yo tengo A y B, una extensión de orden 2 será a B,
BA, BB. Y a estas igual se le va a asignar una extensión de los códigos. Por ejemplo, si decíamos que A es 0 y B es 1, si estas son las palabras código, esto es no singular porque no se repiten, es bloque, ¿por qué? Porque cada palabra código solo se le asigna a, a un símbolo del alfabeto fuente. Entonces, ¿yo qué podría decir? A 0, 0. A B 0, 1. BA 1, 0. BB 1, 0. Vean, esto es no singular también, estas palabras código es no singular porque no se repiten. Y también es código bloque, porque es una secuencia fija. No estamos asignando una palabra código a dos símbolos de la fuente. Lo único que aquí sabemos que esta es una fuente extendida, nada más. Eso es lo que estamos diciendo. Y eso es lo que vamos a ver acá. Si yo tengo, vean, una fuente que tiene dos símbolos, S1 y S2. A cada uno de esos símbolos le estoy asignando una palabra código. 0 parece 1 y 1 parece 2. La extensión de segundo orden es lo que acabamos de hacer, ¿no? S1, S1, 0, 0. S1, S2, 0, 1. S2, S1, 1, 0. S2, S2, 1, 1. Si esta era no singular código bloque, esta también es no singular código bloque. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Recuerden la extensión de un orden n de un código bloque. Si A es código bloque, también la extensión es código bloque. ¿De acuerdo? Espérenme un momentito. Hola. ¿Sí? ¿Él habla? Yo creo que hoy día al mediodía voy a bajar. Ya, ahorita estoy en clases. Yo creo que al mediodía voy a bajar, ¿ya? Al mediodía voy a pasar por el posgrado. Voy a tratar de pasar antes de las 12 entonces. ¿Ya? Ya. Pero no tengo, o sea, debe decir uno que diga docente nada más. Pero va a decir docente de la carrera de informática. No, no tengo. Ya, muy bien, muy bien. Hasta luego. Ok, ¿alguna pregunta? Muy bien. Entonces, hablemos ahora de códigos unívocamente decodificables. Hasta ahora hemos hablado de códigos no singulares, cuando no se repiten, códigos bloques cuando tienen una secuencia fija. Ahora vamos a hablar de los códigos unívocamente decodificables. Un código bloque, que tiene una secuencia fija, es no singular, se dice unívocamente decodificable si y solamente si su extensión de orden n es no singular para cualquier valor finito de n. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que su extensión, las palabras código, no se repiten.
Eso quiere decir que es unívocamente decodificable. Como este que hemos visto, ¿no? En este su extensión de orden 2 es no singular. ¿Por qué es no singular? Porque sus palabras, código, no se repite. Es no singular. ¿No es cierto? Estas son las palabras. A eso se refiere. Entonces, así es un código unívocamente decodificable. Por ejemplo, yo tengo esta palabra código 00011011 y le estoy hallando la longitud. Para nosotros la longitud va a ser el número de símbolos que tiene la palabra código. Si ustedes ven, 00 tiene una longitud de 2. 01 tiene también una longitud de 2. 10 también tiene una longitud de 2. Y 11 también tiene una longitud de 2. ¿No ven? Ahora, preguntamos. Este código A, con estas palabras código, ¿es unívocamente decodificable? En otras palabras, ¿será no singular? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Sabemos que estas, tanto el código A como el código B, son la extensión de orden n de algún alfabeto código. Aparentemente el alfabeto código es 0 y 1. Hemos hecho una extensión de orden. La pregunta es, ¿será un código unívocamente decodificable? Para que sea unívocamente decodificable tiene que ser no singular. ¿Cuándo es no singular? Cuando no se repiten las palabras código. Es no singular si todas las palabras código son distintas. ¿Qué opinan? A, ¿será unívocamente decodificable? Sí, licenciado. ¿Y B? Sí, B también. 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 ¿Cuál es la diferencia? Que sus longitudes son diferentes, pero eso no afecta en nada. Vean, B0 tiene una longitud de 1, tiene un solo símbolo. 10 tiene 2 símbolos. 110 tiene 3 símbolos. 111 tiene 4 símbolos. Entonces decimos, el código A es no singular y tiene longitudes iguales. Por lo tanto, es unívocamente decodificable. El código B es un código no singular y tiene longitudes desiguales, pero también es unívocamente decodificable. Entonces, para determinar que un código es unívocamente decodificable, no nos interesan las longitudes. Aquí estamos introduciendo el concepto de longitud, que la longitud está asociada al número de símbolos que tiene la palabra código. Para que sea unívocamente decodificable, lo único que nos interesa es que sea no singular. ¿Qué quiere decir no singular? Que sus palabras código sean distintas. ¿Qué es lo que ocurre? Tanto para el código A como para el código B. Hablemos ahora de códigos instantáneos. Un código unívocamente decodificable, es decir, que es no singular, que todas sus palabras códigos son distintas, se denomina instantáneo cuando es posible decodificar las palabras de una secuencia
sin precisar el conocimiento de los símbolos que las suceden. Enseguida vamos a ver un poquito un ejemplo. Si tenemos un código X o una palabra código X, que es una secuencia de símbolos del alfabeto código, por eso dice sea X una palabra de un código, se denomina prefijo de esta palabra, a la secuencia de símbolos desde I1 hasta IJ. Recordemos que esta secuencia es desde I1 hasta IM, donde J es menor o igual que M y J y M son longitudes. Entonces yo tengo una palabra código con una longitud M, una secuencia de símbolos, M símbolos, y tengo un prefijo que es igual a una secuencia de J símbolos con una longitud J, donde este J puede ser menor o igual que M. Entonces, ¿cuál es la regla para determinar que un código unívocamente decodificable es instantáneo? Esta es la regla. La condición necesaria y suficiente para que un código sea instantáneo es que ninguna palabra del código coincida con el prefijo de otra. Por ejemplo, aquí antes de ver el ejemplo que tenemos, les voy a decir, por ejemplo, acá. Si yo tengo 0, 0, esta es una secuencia de M símbolos del alfabeto código. M es igual a 2. 1, 2. 2. Esta es una longitud. J puede ser menor o igual que M. Son longitudes también. Entonces, un prefijo de 0, 0 puede ser 0. Este es un prefijo. ¿Cuándo se da esto? Cuando J es igual a 1. Otro prefijo puede ser la misma palabra código, 0, 0. ¿Cuándo se da eso? Cuando J es igual a 2. ¿No es cierto? ¿Sí? Los prefijos son los anteriores, las palabras, la secuencia de símbolos anteriores a la palabra código. A eso se refiere con prefijo. Ahora, ¿cómo sé que es instantáneo? Dice que tienen que ser, la regla me dice que estos no tienen que ser esos. Vean, la condición necesaria y suficiente para que un código sea instantáneo es que ninguna palabra del código coincida con el prefijo de otra. Aquí estamos diciendo, estos prefijos no coinciden con estos. Y así tendríamos que ir bien para cada uno. Es más o menos la idea. ¿Se entiende? Ahora, a nosotros, ¿qué nos interesa estudiar?